Por cierto, quiero decir, aplaudir como miembro del programa y como al mismo tiempo una persona interesada en los temas, la presencia aquí de uno de los pocos expertos medioambientalistas que yo creo que tiene un discurso muy racional y que incluso cuando no estoy de acuerdo con él, suelo preguntarle cosas porque a mí me parece que no basa su postura en las cosas que no son prácticas. No es de los que pretende desmontar la civilización occidental ni devolvernos al prepaleolítico. Yo creo que lo que me gusta de esos discursos, insisto, no tengo que estar de acuerdo con todo ni con todos los enfoques, es lo práctico, es lo plausible. Yo creo que ahí entra una línea que me gustaría ver más gente del movimiento medioambiental abrazar y entender. Se trata, como decía él, de regular y de presionar hacia la legalidad a los actores, señores, que participan en una sociedad, sean estos industriales, sean estos de servicios, sean estos de infraestructura, de logística. Todo deja una huella medioambiental. Ahora, ¿qué tanto podemos, desde el propio diseño, ayudar a que la misma sea más fácil de manejar? Quería aplaudir eso. Quiero empezar el comentario haciendo alusión a un hecho político que ocurre en estos momentos, puesto que con un porcentaje de votos escrutados ya bastante avanzado, una verdadera paliza electoral lo que ha dado en la Comunidad de Madrid el Partido Popular y Díaz Ayuso, que ha sido el poder ejecutivo de esta autonomía, pues acaba de convertirse en mucho tiempo, hacía que esa comunidad no le daba un soporte tan grande a un partido, acaba de duplicar sus escaños, de 30 escaños pasa a 65, es decir, 5 más del doble. Si usted suma los escaños del Partido Socialista Obrero Español, que baja a 24, más Madrid y Podemos, que en total sumarían 58, no llegan a los 65. Y están los 3 escaños de Vox para darle pues una mayoría absoluta a los grupos de centro derecha y derecha en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esta elección es interesante, es importante? Miren, España fue uno de los 3 epicentros europeos de la pandemia. Si entendemos por epicentros las 3 naciones que más impacto tuvieron en sus sistemas sanitarios, comerciales, de infraestructuras y de respuesta pública y privada a la pandemia. Italia, España y el Reino Unido. Podría colocarse a Francia en un cuarto lugar. En el caso de España, dado su carácter de país con una administración muy curiosa, las comunidades, las autonomías, mejor dicho, como son conocidas, le permite a esos niveles de gobierno tener competencias. Y entre esas competencias está la sanidad, entre esas competencias están elementos que permiten tomas de decisiones donde realmente se implican posturas. Y la postura de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, la más próspera de esa región, ha sido la negación de las políticas de Pedro Sánchez al frente de ese país. Mientras se predicaba, por un lado, el sacrificio completo de la actividad económica, en Madrid se buscaba el equilibrio. Tratar de tener distanciamiento social, tratar de encontrar las medidas necesarias de la salud, pero sin sacrificar el pan, porque al final hay que comer. Y porque no se puede, en virtud de proteger la salud de algunos, generar el mal del mañana, precisamente haciendo que más gente caiga en la pobreza y que más gente deje de producir. Así las cosas, también estaban los elementos de la propia recuperación económica, qué tan rápido, qué tan lento había que ir en pos de volver a normalizar ciertas actividades. Pero luego está el tema de los impuestos. Las comunidades autónomas en esa nación tienen política tributaria propia, así como los municipios también la tienen. Y Ayuso ha defendido la idea de que Madrid debe ser una comunidad amiga de la producción y la inversión, no que castigue al que produce, como ahora es la nueva religión de una buena parte de la inteligencia que pretende gobernar el mundo, con la idea de que al final a quien produce es una oveja que hay que esquilmar, no importa si la frecuencia con la que se le recorte la lana sea suficiente como para que vuelva a crecer. La idea de algunos, a contracorriente, es precisamente hacer atractiva la posibilidad de producir. Y por eso, entre otras cosas, se dibujó pues toda una campaña, yo diría que de muy extremista en las declaraciones. Yo diría que incluso a veces esos extremos
En parte también ayudaron, ¿por qué no Ayuso? A la hora de fijar sobre todo esa matriz hacia sus rivales, sobre todo el caso de Pablo Iglesias, quien dejó su puesto en la vicepresidencia del gobierno español, del gobierno central del Estado español, para ir a competir contra ella. Si se extrapola lo ocurrido allí y se saca y se lleva a otras partes del mundo, podría ser, si bien no necesariamente la correlación de fuerzas sea igual en otras partes, podría verse como una reacción ante lo que ha sido la política tradicional del Estado central hacia la ciudadanía, basándose o justificándose en la pandemia. ¿Cuántas libertades se concedieron de buena fe a los políticos centrales? Con esas libertades económicas, de movimiento, de reunión, concedidas sobre la base de que era lo mejor para protegernos, se diseñaron unos horarios, se diseñaron unas medidas, que en muchos casos solo fueron policiales y de control, que tienen un costo económico, y es la destrucción de una enorme cantidad de empleo y riqueza. Luego está el hecho de que se tome la decisión de cuánto tiempo deben mantenerse esas medidas. Pero luego, la decisión más valiente, ¿cuándo desmontar las medidas del supuesto contrapeso, que igual le cuestan dinero al contribuyente, y tratar de ir en pos de lo contrario, de volver a liberar esas fuerzas productivas que han sido suprimidas por las decisiones tomadas en pandemia? Pero al momento de hacerlo, ¿acompañado de qué? ¿Cuál es el mensaje que vamos a enviar al momento de soltar, al momento de abrir, al momento de flexibilizar? Hacer una reforma fiscal como pretendía en Colombia el gobierno encabezado por Duque. Acompañar la reactivación económica, en teoría, de discurso, con medidas que confiscan más riqueza y que hacen más caro emprender, producir, pagar salarios, pagar una nómina. No tiene sentido. No tiene sentido decirle a alguien, ve, sal a correr y darle un disparo en una pierna y tener luego la cachaza de regalarle una muleta, como pretenden algunos. Los defensores de los estadólatras, los que pretenden hacer del Estado este Dios alrededor del cual gira la vida humana y al cual hay que agradecerle la misericordia de devolvernos algo de lo mucho que nos quita y nos conculca con el ejercicio fiscal. En el caso que concierne a estas elecciones, insisto, no necesariamente todo lo que allí ocurre es extrapolable a otras partes del mundo. Habrá gobiernos que lo habrán hecho mejor o peor. Habrá administraciones centrales o locales que habrán tenido sin dudas más equilibrio que otras al momento de tocar o no las actividades productivas o las rutinas que tienen las personas. Otros han logrado una recuperación más rápida. Se da el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, el fenómeno de DeSantis, el gobernador de la Florida, el cual ha sido sin dudas un impulsor ferviente de una normalización más rápida incluso que otras partes de esa nación. Se ha negado, por ejemplo, a convertir el tema incluso de la propia vacunación, convertirlo en un cisma, sabiendo que mucha gente a lo mejor tiene reticencia por las razones que sean al tema de la vacuna, ya sea porque le tengan temor a lo que han visto en los efectos secundarios que le ha provocado a algunos. Al final, hay muchos ejemplos de lo que ha estado ocurriendo en algunas partes del mundo y cuáles son esos resultados. Al final, es bueno ver esos espejos, ver el espejo de Colombia. Y digo lo de Colombia no por todo el que se ha subido ahora a la carroza de crítica a Duque y a la reforma fiscal. Yo siempre he dicho que en ese tipo de reacciones a mí me gustaría ver, y ahí tomo lo que decía ahorita Esteban, es un ejercicio a lo mejor de idealización mía. En esas protestas a mí me encantaría pensar que por fin en América Latina el ciudadano adquirió conciencia de contribuyente, adquirió de un día a otro o gradualmente la capacidad de ver el enorme sacrificio que hace sosteniendo el aparato estatal con su aporte y lo que le devuelve en servicios de calidad. Me gustaría pensar de manera ideal que es ese principio de conciencia del que hemos carecido en América Latina, pero no soy tampoco tan tonto ni tan idealista. A veces, y con eso concluyo, quienes critican ese tipo de situaciones, ¿saben qué pasa? No están criticando que se esté, como decía yo ahorita, esquilmando a la oveja, no. El problema de ellos es que no son los dueños de las tijeras. Si fueran ellos los dueños de las tijeras, de hecho, hay gente criticando esa situación cuyos programas de gobierno y cuyas propuestas confiscarían más riqueza todavía que la que proponía Duque. Ahora bien, el momento político, de todos modos, nos llama a vernos en el espejo del vecino que le arde la barba, que se le está quemando la casa, para saber cómo vamos a jugar
con la propuesta de la reforma fiscal. ¿Y quién es que tiene que amarrarse a los pantalones? Si el ciudadano, que ya no le caben más hoyo a la correa para apretársela, o si el Estado, que sí tiene muchísimo espacio para adelgazar y para amarrarse más duro el cinturón en materia de sus finanzas y el altísimo costo que tiene sobre los hombros de los que producen. Pausamos.